¿Habrá primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, las PASO en estas elecciones, sí o no? 4.300 millones de pesos parece se gastan para implementarlas. Ese solo argumento, la cantidad de plata que salen, ¿alcanza para dejarlas de lado? Estamos con el doctor en ciencia política, politólogo Facundo Cruz. Muchísimas gracias, Facundo, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Facundo es autor, además de Socios, pero no tanto, Partidos y Coaliciones en Argentina, 2003-2015. Ya vamos a hablar en otra oportunidad de ese tema que es súper interesante. Encantado. También. Facundo, las PASO, ¿cuándo nacieron? ¿Qué sentido tuvo y qué sentido tiene hoy en día seguirlas, llevarlas adelante? Bueno, las PASO es un sistema para definir qué candidatos llegan a competir después en la elección general. Es un sistema que se comienza a discutir en el año 2010 y tiene su primera implementación en el año 2011. La historia se rastrea a lo que fue tal vez el resultado de las elecciones en el año 2009, allá por esa época cuando discutíamos las testimoniales. Claro. Y lo que fue la derrota del kirchnerismo en el año 2009. A partir de ahí se empieza a plantear un sistema a través del cual aquellos dirigentes o actores políticos que tenían incentivos para competir por fuera de las estructuras tradicionales, tuvieron incentivos para quedarse adentro de los partidos y de las coaliciones, sobre todo, ¿no? Entonces empieza a pensarse cómo hacer para generar esos incentivos para hacerlo. Ahí es donde se presenta un sistema de primarias a través del cual se definen qué candidatos a presidente y vicepresidente, diputados nacionales y senadores nacionales llegan después a la instancia de octubre, y desde la implementación del Parlasur también los que son los legisladores del Parlamento del Mercosur. Ahora, Facundo, esa marca coyuntural que tuvo que ver con 2009, ¿tiene que ver con la decisión de por qué es el kirchnerismo? Es una ley de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, la que alienta la conformación de las PASO. Sí, en realidad el equipo que estaba ahí en ese momento en jefatura de gabinete comienza a estudiarlo y es el que lo termina proponiendo, un paquete legislativo que después se aprueba en ambas cámaras del Congreso. ¿Esto era porque de alguna manera el resultado electoral de 2009 le había demostrado algo al kirchnerismo que se le estaba escapando en términos institucionales? Yo no creo que fue por el resultado electoral propiamente dicho, sino más que nada por algo que se venía viendo desde el año 2001, la crisis del sistema político del 2001, que es cuando implosiona el sistema, y sobre todo en el año 2003, lo que eran los actores tradicionales del sistema empiezan a tener desmembramientos por izquierda y por derecha de nuevos actores políticos que se presentan, cada vez se presentan más listas. Claro. Eso es un fenómeno que se acentúa en 2003, en 2005 también. En 2007 empieza a acomodarse un poco el sistema y ya para 2009 se mantiene un poco esa tendencia, pero empieza ahí en ese momento a plantearse una idea de, cómo hacer para que las presentaciones a las candidaturas tengan una instancia previa en donde se definiera quiénes llegan después a la instancia general. Claro, la idea es como de alguna manera nivelar el piso, darle la oportunidad a todos los contendientes, siempre que tengan un mínimo de votantes potenciales. Exacto, porque la discusión de las primarias no es solo ir tantas veces a votar en el año, sino efectivamente cuáles son las fuerzas políticas que tienen el suficiente peso electoral para después poder acceder a los cargos públicos en juego. Entonces, en ese sentido ayudó a ordenar y reducir la oferta, porque con la implementación de las PASO son menos las opciones electorales que llegan después al cuarto oscuro en octubre, que es cuando distribuimos los cargos públicos en juego, que son quienes después toman decisiones por nosotros, son nuestros representantes. Es como un primer filtro, de alguna manera. Exactamente, y eso es uno de los factores positivos que tiene, porque se reduce la oferta electoral. Y es donde yo creo también que la discusión de los fondos pierde una parte importante del tema. Ya vamos a ir ahí, para tratar de entender algunas cuestiones previas de las PASO, porque nos vamos olvidando, naturalizamos tantas herramientas que olvidamos el sentido de esas herramientas. Para poder competir en las PASO, un candidato tiene que tener el 1,5% de los votos. Exactamente. Bien. ¿De los votos reunidos cuándo? De los votos reunidos en la elección de agosto, de la primaria. Que para el cargo presidencial se cuenta distrito único en todo el país, y para los cargos legislativos, diputados y las 8 provincias que eligen senadores, se cuenta en ese propio distrito. Es decir, que a las PASO puede ir todo aquel que conforma una lista y una candidatura según lo indica la ley. Exactamente. No importa que tenga un votante potencial. Exactamente. Recién en la primaria, la primera vuelta, en octubre, se va a dirimir si tiene el 1,5% o no. Exactamente, y ahí pasa para la instancia de octubre. Bien. En las PASO.
Exactamente. En las PASO pasa la distancia de octubre. Después pasa claro. la distancia de octubre, sí. Pero llega a las PASO cualquiera. Yo digo, bueno, me quiero candidatear, reúno las condiciones legales y me candidateo para las PASO. Exactamente, que tengan Bien. los avales necesarios para presentar Bien. las listas para la PASO. ¿Los avales de cuántas firmas se trata? ¿Cómo son los avales? Y eso depende de cada distrito, es un porcentaje que está establecido en la legislación que toma en cuenta la cantidad de electores que tiene cada distrito. Bien, ok. Entonces llegamos a las PASO. ¿Por qué son abiertas, simultáneas y obligatorias? ¿Qué valor tiene cada una de esas descripciones? Bien. Ahí lo que es importante es que cada una de las letras de la sigla conforman una de las características que tiene el sistema. Sí. Por primarias era lo que recién discutíamos, que Sí. es un sistema donde se definen las candidaturas que después van a ir a octubre. Bien. La condición de que sean abiertas es la garantía de lo que en ese momento se empezó a discutir en el proyecto de ley en el 2010, que fue un proyecto impulsado por el gobierno en donde se convocó a todas las fuerzas políticas, algunas concurrieron, otras no concurrieron, pero la mayoría del arco político estuvo sentado discutiendo el proyecto, y es que la definición de las candidaturas que después van a ir a octubre tienen que tener un componente democrático. Por eso son abiertas, porque los sistemas de elección de candidaturas pueden ser o cerrados, o semiabiertos o abiertos. En Estados Unidos uno ve las primarias son cerrados. Son abiertas. Son abiertos. A ver cómo... Es un sistema abierto. Que lo que se hace es se habilita que cualquier ciudadano pueda votar en cualquiera de las internas de cualquier fuerza política. ¿Y al mismo tiempo en varias internas? Esa es la condición, no, solo se puede votar en una. Por eso se hace la condición de simultáneo. Para evitar que uno pueda ir a votar en la primaria de un partido y después en la de otro y después en la de otro, se hace la condición de simultáneo. Uno, si hace primaria cerrada, solo se limita a los militantes reconocidos del partido. Si son semiabiertas, se habilita a los militantes de ese partido y a los independientes que no forman parte de ningún otro partido político. Si yo estoy afiliada al peronismo, no puedo ir a militar, a votar en las elecciones del radicalismo, por ejemplo. Pero ahora que hay coaliciones, hay peronistas en todos lados, digo... ¿Cómo me inhibe eso? Claro, por eso el sistema fue presentado como un sistema abierto, para evitar esa discusión, para evitar plantear de, bueno, si solo votan los militantes o votan los militantes de uno y los independientes. Entonces el sistema se planteó como abierto para garantizar esta democratización y evitar después problemas que pudieran generar las fichas de los militantes en los partidos. Pero también como tenía un principio fundamental esa discusión política, que era democratizar la selección de candidatos. El tercer componente sería el de la simultaneidad, ¿no? Con eso lo que se evita es que un militante vaya a votar en la interna de otro partido, tal vez para producir cierto efecto esperado estratégicamente por la dirigencia de ese partido. Y creo que es el punto que es el más discutido en estos días, que ha circulado mucho, que es la condición de la obligatoriedad, que es doble en Argentina. Significa que son obligatorias tanto para los partidos y las coaliciones como para los ciudadanos. El ciudadano tiene un derecho de ir a votar, pero tiene también una obligación. Y el partido político que quiere llegar a la elección general tiene que pasar por las primarias. No puede después presentarse en las elecciones generales sin pasar por las primarias, que es el mismo componente que tienen los uruguayos para su sistema. Facundo, en Uruguay es igual. En Uruguay es igual, solo que es optativo para los ciudadanos. Bien. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos depende de los estados y depende del cargo. Ahí ese sistema está un poco más descentralizado. ¿En Chile existe también? En Chile tiene también un sistema de primarias, que es un sistema en donde los partidos y las coaliciones compiten, presentan sus candidaturas, solo si hay una diferencia interna. Si hay un acuerdo de unidad, no hace falta presentar las candidaturas. Son distintos sistemas que hay presentes en los países. Nosotros adoptamos que tenemos ahora, que es esta doble condición de obligatoriedad. La idea de que en estas elecciones ya se conocen las fórmulas presidenciales dentro de los distintos espacios, se han puesto de acuerdo, no hay competencia en términos de esas fórmulas. ¿Alcanza para decir no tiene sentido las PASO? Yo creo que no es un argumento suficiente, porque aunque para el cargo presidencial ya es la segunda vez que no hay competencia interna, porque en 2011 pasó lo mismo, las candidaturas fueron de unidad en todas las coaliciones, no creo que es un argumento suficiente porque sí se utilizan para cargos legislativos. Claro. Justamente hoy Sebastián Abrevaya, periodista de Página 12, estuvo difundiendo los datos y llegó a una conclusión muy interesante, que es de 24 provincias que hay en Argentina, en 17 va a haber competencia por legisladores nacionales, ya sea diputados o senadores. Solo en 7 distritos no va a haber. Y eso habla de la mayoría del territorio del país, más de 2/3 del país va a tener la posibilidad de votar en las internas por cargos legislativos nacionales de alguna coalición. En el caso de Todos Juntos por el Cambio, y en 13 distritos no llegaron a consensos en las listas de diputados y en 3 distritos para las de senadores. Exacto, y es algo que se viene manteniendo. Cambiemos en el año 2015 tuvo competencia interna en 14 distritos.
tuvo 11 en el año 2017, que fue la elección que tal vez le dio más alegrías al gobierno, y ahora en 13 distritos tienen competencia interna. Entonces, llama un poco la atención como desde el propio gobierno estén planteando esta discusión. La UCR está siendo muy activa en el llamado a la suspensión de las PASO. ¿Por qué crees que un partido, además, muy identificado con las reglas institucionales y procesales de la democracia de procedimientos, digamos? Claro. Bueno, el radicalismo se tiende a decir que vive de internas, entonces, como vos bien marcás, es algo que a mí personalmente, y esto es una opinión estrictamente personal, me llama la atención, porque al radicalismo le ha servido el mecanismo de las PASO para obtener las candidaturas, las nominaciones de las candidaturas que después se van a presentar en octubre. Un ejemplo pensado, si en un distrito el radicalismo presenta una lista propia, no logra acordar con el PRO presenta la suya, pero es un distrito tradicionalmente radical y gana la elección interna y de acuerdo a las reglas de la alianza se queda con todas las candidaturas en juego, después todos los candidatos legislativos de octubre van a ser radicales. Entonces eso llevaría, si el resultado electoral es bueno en la provincia, a aumentar el bloque legislativo del radicalismo. Y esto es algo que se ha utilizado mucho dentro de Cambiemos, o bueno, de Juntos por el Cambio, para dirimir estas diferencias. Han apelado a las PASO para resolver estas disputas. Vos que sos politólogo, ¿puede haber una lectura estratégica dentro de las fuerzas políticas para sacarse encima las PASO en el sentido de que pueden construir algún tipo de sesgo de cara a la primera vuelta? No, yo creo que se ha planteado un poco una discusión porque el tema ha aparecido de vuelta en la discusión pública. Cada vez que vamos a votar siempre se suele plantear la misma discusión de las PASO desde que fueron implementadas, entonces el tema está de vuelta en la agenda pública, pero yo no estoy del todo seguro que estén dados los tiempos para cambiarlo. Habría que modificar muchísimas cuestiones muy complejas y técnicas del sistema electoral, porque si se llega a prosperar los proyectos que están circulando, es difícil saber cómo se van a implementar. Porque si no se va a ofrecer la boleta de la candidatura presidencial, solo se va a ofrecer las boletas de las listas que no tienen acuerdo. ¿Qué ocurre con las boletas de partidos más chicos que no lleguen al 1, o sea, van a llegar a octubre sin haber pasado por el filtro del 1,5? Y además uno no le estaría dando la posibilidad al ciudadano de votar en la interna de otros partidos. Te interrumpo un segundo, estamos en el Senado de la Nación porque el bloque justicialista está analizando el tema. Bueno, tienen que reemplazar a la figura de Miguel Ángel Pichetto en la presidencia. Allí vemos a los senadores de las distintas provincias que integran. A ver, está Carla Ricciotti con nuestro móvil por teléfono. Carla, te escuchamos. Hola Luciana, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, todavía están reunidos los senadores del bloque del PJ. Esto es lo que era el despacho de Pichetto hasta hace algunos días nada más, porque recordemos que él dejó la presidencia de este bloque y es lo que se está definiendo. 2 intentos fallidos hubo anteriormente por buscar quién presida este bloque dejado por Pichetto, y es por eso que están reunidos entre 17 y 18 senadores, son aproximadamente, que están en este despacho. Comenzó la reunión algunos minutitos después de las 4:30 y todavía va a llevar algunos minutos, no muchos, dicen, esta reunión para definir, reitero, quién va a presidir finalmente el bloque. Lo que se habla, Luciana, que es obviamente en off, es de que podría llegar a la presidencia del bloque el senador Caserio, que es de Córdoba, Carlos Caserio, quien tiene bastante llegada con el gobernador Schiaretti, pero que además la semana pasada estuvo reunido también con Alberto Fernández. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa finalmente después de la reunión, que están buscando definir quién va a ser finalmente el nuevo presidente del bloque del PJ. Muchas gracias, Carla Ricciotti. Bueno, allí muy alineado con el análisis que hacía Ignacio Zuleta, Carlos Caserio, bueno, un hombre fuerte de Córdoba, alineado con el gobernador Schiaretti, representando el poder de ese peronismo no kirchnerista dentro del Senado. Volvemos aquí a entender si tiene sentido o no llevar adelante las PASO, el argumento financiero, económico de los 4.300 millones de pesos que salen las PASO. Vos no adherís demasiado a ese argumento. Son caras, hay que terminarlas, no tiene sentido.
Yo no estoy del todo convencido con ese argumento, porque yo soy un convencido de que para que la democracia funcione necesita no de gastos sino de inversiones. Y las PASO son una inversión que ayudan a legitimar al sistema, ayudan a ordenarlo. Como te decía antes, se reduce la oferta. Hay estudios iniciales, pero que han empezado a circular entre politólogos que se han publicado en congresos y en algunas revistas, donde se muestra que las PASO han colaborado para que el comportamiento del electorado en el país sea más homogéneo. Después de la crisis del 2001, estalló, bueno, a partir del conflicto que se desata, el conflicto político, cada distrito pasó a tener un comportamiento electoral distinto, y eso a veces suele dificultar la construcción de mayorías y la implementación de decisiones públicas. Y las PASO han colaborado en homogeneizar el comportamiento electoral. En este filtro previo reducen la oferta, son menos los actores que llegan, y a partir de ahí el sistema parece más ordenado. Claro. Pero si vamos a salir de la discusión de la legitimidad y la necesidad de que la democracia sea fuerte para que funcione, hay también una discusión de dinero, de fondos, que no se está dando, que es... Estos 4.300 millones de pesos es efectivamente el monto que se necesita para implementarlas. ¿Qué es lo que está asignado por el presupuesto? Presupuesto que fue discutido el año pasado y que ya fue aprobado por todos los representantes del Congreso. Algunos de los cuales terminan mandato ahora, pero fue aprobado por los que actualmente están cumpliendo su mandato. Ahora, cuando se va a discutir la cuestión de fondo del dinero, no se dan dos discusiones. Primero, de esos 4.300 millones de pesos, si no se va a estar ofreciendo la boleta presidencial, por ejemplo, de las 9 colisiones que se presentan... Nos ahorramos eso porque ya está definido. Claro, pero tampoco sabemos cuánto es que se ahorra de ese monto. No sabemos en términos proporcionales cuánto es. Entonces se está dando una discusión sin manifestar cuánto es que se va a ahorrar. Claro, porque hay que discriminar en ese número los distintos gastos. Claro, si nos vamos a poner puntillosos en el tema, yo no creo que hay que ir por esa línea, pero si nos vamos a poner puntillosos en el tema, hay que mostrar eso. Y sobre todo porque si en un distrito particular, en una mesa, hay al menos una competencia interna por algún cargo, la mesa se tiene que abrir, tiene que haber logística, tiene que presentarse, tiene que funcionar en ese sentido. Pero hay que ver cuánto implica el ahorro de las boletas presidenciales y de los fiscales para ese tipo de elección. Exacto, que yo no creo que sea una discusión muy relevante. Y por otro lado, los partidos y las coaliciones reciben fondos para las campañas de las PASO, pero después reciben más fondos los que pasan para octubre. Los que se quedan en las PASO ya no reciben primero los fondos para competir en las generales, y adicionalmente no reciben después los fondos del Fondo de Funcionamiento Partidario Permanente, que es en realidad una cantidad de dinero que destina el Estado por reconocimiento constitucional al funcionamiento de los partidos, que esa discusión no nos está. Entonces hay una parte previa de filtro que limita la cantidad de partidos que van a recibir fondos posteriormente. Y entonces no se está viendo... Si no está ese filtro, en realidad se va a tener que distribuir más dinero porque hay más contendientes. Exactamente, que fue algo que la PASO, o la implementación del sistema de las PASO, presentó como una discusión para dar, y encontró un mecanismo para, bueno, no solo reducir la cantidad de partidos que compiten, porque hay partidos los que no van pasando las PASO en años consecutivos, pierden la personería, entonces va habiendo menos partidos en el sistema se va acomodando, son los relevantes, los importantes los que quedan, y son los que reciben el fondo de sostenimiento del Estado. Entonces ahí sí hay un proceso de ahorro que la PASO ayuda, y que no se está presentando eso como argumento. Facundo, muchísimas gracias. Pero de todas maneras, esta modificación tiene que hacerse por ley, no puede ser una decisión del... Tiene que hacerse por ley y requiere mayoría absoluta de los miembros totales de cada Cámara, que hay que ver si dan los tiempos y si está la voluntad política. No es un decreto presidencial el que pueda resolver. No es posible hacerlo, y yo no lo veo muy posible del todo. Muchísimas gracias, Facundo, por estas precisiones en torno a las PASO y la oportunidad de hacer